Bienvenido otra vez a tu programa, Bendiciendo tu Día. Mi nombre es Teo Yera y quiero compartir contigo algo que me sucedió y que encontré en la Biblia y cambió mi vida y cambió una situación muy complicada que era en mi vida, y eso vino a causa de oír la palabra de Dios. Bendiciendo tu Día es un programa hecho para ti. En la condición en que tú te encuentres, en la situación donde tú estés, la palabra de Dios tiene la respuesta. Quiero leerte un poquitito de la introducción. Es acerca de un hombre que era paralítico. La Biblia dice en San Marcos, en el capítulo 2, dice: entró Jesús a Capernaum y después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Jesús llegó a una casa, ¿sí? Llegó Jesús a esa casa y la gente estaba escuchándole. En la situación en la que yo pasé, yo te quiero decir que yo tuve que escuchar de Jesús. Y en esa situación yo tuve que poner mi atención en Jesús, porque había una situación que estaba viniendo a mi vida en contra de mi físico, en contra de mí como persona, en contra de incluso de mi familia. Me estaba trayendo tristeza, dolor y quebranto esa situación. Yo tuve que escuchar a Jesús. En este lugar, en esta casa, la gente está viniendo a Jesús. Sí, la gente está viniendo a Jesús. Dice, se oyó que estaba en casa. Jesús estaba en casa. Jesús necesita entrar a tu casa. Yo no sé si tú eres cristiano o no eres cristiano. Jesús necesita entrar a tu casa. Y para eso tú tienes que escucharle. Necesitas escuchar a Jesús. Dice más adelante: inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Sí? Jesús está predicando la palabra en esa casa. ¿Sí? La gente está escuchándole. Yo quisiera que tú necesitas escuchar la palabra. Necesitas escuchar la palabra. ¿Sí? Necesitas escuchar a Jesús. En tu casa, donde tú estés, tal vez en tu carro, tal vez en tu teléfono o en algún lugar, escucha la palabra, ¿sí? Yo te invito a que escuches la palabra de Dios. Cambió mi vida, cambió mi situación, y yo creo que puede cambiar la tuya. Así que escucha la palabra de Dios, oye la palabra de Dios, ¿sí? Va a cambiar tu vida, te lo aseguro. Así como lo cambió este hombre y me cambió a mí. Escucha la palabra de Dios. Regresamos en un momento. Regresamos a tu programa Bendiciendo tu Día. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por escuchar estas transmisiones. Creemos que esto que estamos compartiendo puede cambiar tu vida. ¿Sí? La palabra de Dios, ¿sí?, es medicina a todo tu cuerpo. Por eso hoy te voy a compartir cómo tú puedes oír la palabra de Dios a través de este hombre, esta enseñanza de este paralítico. Te lo voy a leer otra vez, ¿sí? Dice, en el San Marcos 2, dice: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Después dice en el verso 2, dice: inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían en la casa. Y dice ahí, dice, aún a la puerta, pero Jesús les predicaba. Si Jesús les predicaba, en esa casa había gente, Jesús les estaba predicando la palabra de Dios. Hoy en día la palabra de Dios se predica y tú tienes que escucharla. Haz un espacio para que escuches la palabra de Dios. Dice en el verso 3, entonces vinieron a Jesús. Dice, unos trayendo un paralítico, era un hombre enfermo. Unas personas trajeron a un enfermo donde estaba Jesús. Escucha, donde está Jesús, tú tienes que traer a las personas que tienen necesidad. Donde tú veas a Jesús, que ahí está Jesús, tú vas ahí y los llevas. Dice, vinieron trayendo a un paralítico que era cargado por cuatro amigos, compañeros,
familiares, no lo sé, pero eran 4 y lo trajeron a Jesús. ¿Sí? Acuérdate que Jesús está predicando, está enseñando, está hablando la palabra de Dios. Hay cosas buenas donde se predica la palabra de Dios. A ese hombre lo trajeron en su necesidad a donde estaba Jesús, ¿sí? Y lo trajeron 4. Dice más adelante, dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, dice, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Voy a continuar leyendo. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y luego dice más adelante, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias. Dice blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados? Están hablando ellos, pensando ellos, dentro de ellos. Dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Sí? Hay una situación, este hombre ha estado enfermo, no dice la Biblia, no nos narra cuánto tiempo había estado enfermo. Lo que sí nos dice es que estaba en una cama, en otra versión de la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, y en otras Biblias dice que estaba en una cama, en otros dice en una camilla, y aquí dice un lecho. Vamos a tomar que era una cama, ¿sí? Lo trajeron en una cama, ¿sí? Llegaron al lugar, la casa está llena, ¿sí? Él tiene una situación complicada, no sabemos cuánto tiempo había estado enfermo, pero estaba en una cama. Yo he estado en una cama, tú has estado en una cama, tal vez ahorita estás en una cama y estás en una situación donde dices, no hay quien me ayude, nadie me puede ayudar, tengo mucho tiempo aquí enfermo. Yo quiero decirte que si tú escuchas la palabra de Dios, que si tú sabes dónde está Jesús, si tú sabes dónde la palabra de Dios está predicando, quién la está enseñando o quién te la puede compartir, tú tienes que hacer lo necesario para llegar a ese lugar. Y si tú no puedes llegar, pídele a alguien que te lleve. Este hombre, yo no sé si él pidió o si lo vieron con tal necesidad que lo agarraron y lo tomaron y lo llevaron hasta donde estaba Jesús. Entonces, tú puedes llegar a donde está Jesús, tú puedes escuchar la palabra de Dios y eso va a hacer un cambio en tu vida, ¿sí? Tienes que oír la palabra de Dios. Jesús estaba predicando la palabra de Dios, ¿sí? Y lo que cambió la vida de aquel hombre fue llegar hasta donde estaba Jesús, fue llegar a escuchar la palabra y entonces, dice la Biblia, que Jesús vio a los hombres que lo habían traído y miró que había fe, porque ellos tuvieron que cargar al hombre, no sabemos desde dónde lo cargaron, no sabemos cuánto tiempo lo cargaron, pero sí lo trajeron. Eso hablaba de que ellos creían que Jesús podía hacer algo en él. Ellos estaban seguros que Jesús podía hacer algo en su vida y por eso hicieron lo que hicieron, llegar hasta ese lugar y aún llegar al lugar y encontrar lleno y todavía decir, pues ¿cómo le hacemos para meter a Jesús, para que Jesús llegue a la vida de este hombre y para meter a este hombre delante de Jesús? Dice la Biblia que subieron al techo, yo no sé qué tipo de techo era, lo que sí sé es lo que dice la Biblia, que se subieron, hicieron por ahí un hoyo, ahí le abrieron, le rompieron, no lo sé, pero lo que sí sé es que lo bajaron delante de Jesús, y Jesús miró a los hombres, no dice que miró al hombre de la camilla, miró a los hombres que lo habían traído, entonces vio fe en ellos, dijo, estos hombres tienen algo, ¿sí? Estos hombres por algo vinieron aquí conmigo. Entonces, dice la Biblia, escúchame bien, dice, y llegando ahí se lo cargaron los 4, y dice en el 4, y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, descubrieron el techo, ¿sí? Donde él estaba, hicieron una abertura y lo bajaron en el techo, y dice que donde estaba Jesús, Jesús lo vio, dice, tus pecados te son perdonados. Cuando Jesús lo ve, al hombre, ve la fe de los hombres y ve su necesidad, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, sí. Yo no sé dónde estás tú y qué estás pasando tú, sí. Pero Jesús quiere cambiar tu vida y quiere perdonar tus pecados. No importa lo que hayas hecho, lo que hayas pasado, Jesús quiere perdonar tus pecados, sí. Y tú vas a decir, yo estoy enfermo, o no tengo dinero, o no tengo comida. ¿Qué tiene que ver mis pecados con eso? Tiene que ver mucho, sí. Jesús quiere sanar tu corazón, quiere sanar tu vida. Y empieza por lo principal, que es tu espíritu, tu alma. Él te quiere sanar y te quiere perdonar. Dale una oportunidad de que perdone tus pecados. Más adelante tú te das cuenta que los hombres que están ahí cerca dicen, este hombre, ¿por qué perdona pecados? ¿Quién es él? Él no es Dios. Y Jesús los conoce. Y Jesús dice, ay,
hombres. Y dice, ¿a poco ustedes piensan que no solamente puedo perdonar pecados? Ustedes deben de saber que yo voy a perdonar pecados y puedo sanarlo. Puedo liberarlo, puedo restaurarlo. Jesús te puede sanar y te puede liberar. Así como te perdona tus pecados, también te puede sanar. No importa cómo se llame la enfermedad, no importa cómo se llame lo que estás pasando, ¿sí? La situación que ahorita nos está rodeando, se ve muy difícil, se ve muy grande, se ve muy complicado, parece que es por mucho tiempo, pero la palabra de Dios no cambia. Mira, la Biblia dice, el cielo y la tierra pasan, pero su palabra permanece para siempre. Entonces, esta situación que ahorita te rodea a ti y me rodea a mí y nos rodea así, va a pasar, no es para siempre. Pero la palabra de Dios que tú escuchas, la palabra de Dios que dejas que entre a tu vida, a tu corazón, esa va a estar por siempre, va a permanecer para siempre. Así que escucha la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios. Mira, dice acá adelante, dice, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, al hombre que estaba ahí, viendo a toda la gente que está cerca de él hace y dice, miren, tengo autoridad. Y le dice, a ti te digo, levántate, toma tu cama, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús, con la misma autoridad que le perdonó los pecados, con esa misma autoridad dice, levántate. Así que a ti donde tú estás, no importa lo que esté pasando, Jesús tiene la misma autoridad para sanar tu corazón y para sanarte físicamente. ¿Sí? Él no ha cambiado, Él es el mismo ayer y por siempre. Pero ¿sabes una cosa? Tú tienes que oír la palabra de Dios, tienes que escuchar lo que Jesús dice. Tienes que oír las cosas que Jesús está diciendo, porque hay muchas cosas que se oyen a todo nuestro alrededor, muchas noticias, muchas cosas que se dicen en nuestro mundo, pero lo importante es lo que dice Jesús, ¿sí? La palabra de Dios, ¿sí? Lo que Jesús te diga, eso es importante. Acuérdate, esta situación va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Si en algo podemos confiar es en la palabra, ¿sí? Escucha, en Hebreos 11 dice que la fe viene por el oír, ¿sí? Pero el oír la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios, sí, trae fe a tu corazón. Tú tienes que oírla, tienes que agarrarla, tienes que meterla en tu corazón, ¿sí? Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Estar convencido de lo que no se ve. Aunque tú estés en esa camilla, tú puedes confiar en Dios. Aunque tú estés en esa situación, puedes confiar en Dios. Y alguien te va a decir, no, yo te veo a ti enfermo, te veo que no te has podido levantar, ya tienes tiempo en esa situación. Eso es cierto, hay evidencia, sí, de que estás en esa situación, pero hay una evidencia mejor, que es la palabra de Dios, sí. La palabra de Dios no ha cambiado. Han pasado generaciones y han venido muchas cosas malas y se han ido, pero la palabra de Dios ha permanecido. Así que tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, agarrarte de Dios, agarrarte de la palabra y decir, no, sí estoy enfermo, sí estoy pasando por esto, sí tengo escasez, no tengo trabajo, tal vez no tengo comida, pero si Dios me dice algo, yo lo voy a creer. Escúcheme, muchos van a decir, no, está bien, está loco, lo que te están diciendo no es real, ahorita no tienes trabajo, tu familia no tiene comida, estás enfermo. A este hombre le pudieron haber dicho muchas personas, estás ahí en esa camilla y ahí vas a seguir por mucho tiempo. Pero hubo alguien que creyó que él podía salir de esa camilla. Sus amigos, sus compañeros, sus familiares. Y creyeron que si lo llevaban donde estaba Jesús. Y creyeron que si escuchaba a Jesús. Y Jesús lo iba a sanar y a levantar. Y lo levantó. Así que te puede levantar a ti. Te puede sanar a ti. Te puede rescatar a ti. Y no importa la situación que tengas. Llámale como le llamas. Sí. Ha habido muchas cosas en la Biblia. Dios ha sanado leprosos, ciegos, paralíticos, hombres y mujeres que nadie daba nada por ellos. Jesús los sanó. Así que te puede sanar a ti. No importa tu situación. No importa lo que estés pasando, Jesús te puede sanar. Yo te quiero decir algo, mira, yo tengo aquí un diagnóstico. Este diagnóstico fue de hace 9 años, ¿sí? Y en este diagnóstico dice que hay un riñón izquierdo, dice, hay litiasis en un riñón izquierdo, dice, hay 3 piedras en este riñón, aquí dice en el riñón izquierdo, hay 3 piedras. Una de 2,5 centímetros, una de 1,5 centímetros o una de 1 centímetro, y esas 3 piedras están dentro de un riñón que aparte de que está mal, se hizo más pequeño. Dice que perdió su morfología. Dice que hay 3 piedras en el riñón. Y cuando yo voy con el médico, este fue mi diagnóstico hace 9 años. Y me decía que si me dolía 3 veces por año mi riñón, el médico dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a romper con un cuchillo y te lo voy a sacar. Cuando yo escuché eso, esas noticias, ¿sabes que el mundo se me vino encima? Cuando me dieron esa noticia, se me cayó todo el mundo encima. Y yo pensé, bueno, pues ¿qué va a hacer de mí? Me van a operar, me van a sacar cosas así. Un diagnóstico que te dieron tal vez pueda hacer que cambie tu vida. Y es real, sí. Esto no es falso, fue real. Tuve que ir a un hospital, me sacaron estas placas, ¿sí? Y fue real. Yo jamás le dije al médico que no creía nada de eso. Yo tuve que ir con personas que tenían fe, yo tuve que ir con mis pastores y ellos me dijeron, ¿sabes qué? Sí,
Está algo ahí en tu cuerpo que es real, sí, pero hay algo más real que es la palabra de Dios. Vete a tu casa, descansa, haz lo que tengas que hacer, cambia lo que tengas que cambiar de comida, haz lo que tengas que hacer, pero escucha la palabra. Y me mandaron a mi casa y estuve leyendo la Biblia, estuve oyendo predicaciones, estuve oyendo canciones que hablaban de Dios, estuve oyendo canciones que hablaban de la sanidad de Dios. Y ¿sabes qué? Eso fue como un bálsamo para mi vida, un bálsamo. Yo no me di cuenta cuándo, solamente supe que Dios me había sanado. ¿Sí? Al estar escuchando la palabra, al estar escuchando cantos, al estar leyendo, sabes que Dios quiere cambiar tu vida, pero tú tienes que oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, no viene por lo que digan las gentes, no viene por lo que te digan los demás, viene por oír la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios, oye la palabra de Dios, tu vida va a cambiar. Si cambió mi vida, puede cambiar la tuya también. Si cambió la vida de este hombre, puede cambiar la tuya. Él va a cambiar tu vida. Escucha la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios. Gracias por continuar con nuestro programa, sí. Yo quiero decirte, sí, que lo que te acabo de comentar hace unos momentos, sí, es algo real, sí. Las enfermedades son reales, sí. Los problemas son reales, sí. Las situaciones que nos rodean son reales, pero más real es la palabra de Dios, sí. Dice la Biblia, escúchame, dice, el cielo y la tierra pasan, pero mi palabra permanece. Lo que tú estás aconteciéndote ahorita, lo que te está envolviendo, lo que está llegando a tu vida, lo que está pasando en tu entorno, tal vez hasta tu misma familia está envuelta en algo, ¿sí? Sí, eso es temporal, va a pasar, ¿sí? Pero la palabra de Dios no pasa, la palabra de Dios permanece para siempre. Y tienes que aprender a agarrarte de la palabra de Dios. Va a haber momentos difíciles, va a haber días difíciles, ¿sí? En que tienes que agarrarte a la palabra. Escucha lo que le pasó a este hombre. Dice en el verso 10, pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Este hombre está en su cama todavía. Ha pasado todo lo que te conté hace un rato, pero, ¿sí? Él recibe una palabra de Jesús y le dice a Jesús, toma tu cama, levántate y vete a tu casa. Él tuvo que escuchar a Jesús, él tuvo que creerle a Jesús y él tuvo que actuar en lo que Jesús le dijo, ¿sí? Él tuvo que tomar una decisión. Lo que Jesús me dijo, ¿lo creo o no lo creo? ¿Sí? Lo que Jesús me dijo, yo lo escucho y decido si lo hago o no lo hago. Bueno, tú también tienes que tomar decisiones en ocasiones. Hay situaciones en tu vida, hay adversidades, hay problemas, hay enfermedades. Es cierto, son reales, sí. Pero lo que Dios te dice, eso tiene máxima autoridad, sí. Recuerda que el cielo y la tierra pasan, pero su palabra permanece para siempre. Y que la fe de tu vida viene por el oír. Este hombre paralítico tuvo que escuchar a Jesús. Tuvo que escuchar la palabra de Jesús, tuvo que escuchar lo que Jesús decía para poder cambiar su entorno, su situación, su enfermedad, para cambiar lo que él estaba sucediéndole. Él tuvo que hacer una decisión. Le dice Jesús, toma tu cama, tómala, levántate y vete a tu casa. Él pudo haber dicho, oye Señor, tengo tiempo enfermo. Mis piernas están tan duras, están tan rígidas que no me puedo levantar. Él pudo haber puesto muchas excusas, pero escuchó la palabra, creyó lo que Jesús dijo. Y dice la Biblia que tomó su camilla, ¿sí? Dice, entonces él se levantó enseguida. Tan pronto escuchó Jesús, tan pronto creyó, él dijo, lo voy a hacer. Se levantó enseguida, tomó su lecho, tomó su cama, salió delante de todos aquellos hombres que estaban ahí. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Bueno, ¿sabes qué? Tu situación, lo que tú estás pasando, la adversidad que vino a tu vida, o lo que estés pasando en este momento, sí, puede ser algo en lo cual Dios lo use para transformarlo en algo que cambie la vida tuya y la cambie de los que te rodean también. Las puede cambiar. Pasó conmigo. Cuando yo estuve enfermo, sí, y Dios sanó eso, yo podía decir a los demás, ¿sabes qué? Es que Dios es real. Dios te puede sanar. Me sanó a mí. Yo tuve 3 semanas que no podía dormir. Estuve 3 semanas con dolor que nada me lo quitaba.
Y Dios lo hizo a través de su palabra. Tuve que escuchar su palabra. Tuve que ponerme en un lugar donde Dios me hablaba, Dios me enseñaba y con su palabra me sanaba. Dice la Biblia que la palabra de Dios es medicina a todos tus huesos, a todo tu cuerpo. Cuando tú la escuchas, esa palabra te sana, te libera, te cambia, te transforma. Fue lo que pasó con este hombre. Escuchó la palabra, la creyó, actuó en ella y por eso obtuvo los resultados que él necesitaba. Tal vez sus amigos, sus familiares, la gente que lo rodeaba no entendían lo que estaba pasando, pero él lo creyó. Agarró su cama. Tú tienes que creer lo que Dios te dice y tienes que actuar en lo que Dios te ha dicho. Sí, la palabra de Dios es lo mejor que tú puedes hacer, escucharla, agarrarla y creer en ella y confiar en ella. Si va a haber problemas, sí va a haber. Si va a haber situaciones, sí va a haber. Incluso va a haber voces que te van a decir, no, eso es todo lo que te va a pasar, ya no hay más, no hay más. Estás muy enfermo, tu enfermedad es muy grave. ¿Sí? Mi tío se murió de eso, mi hermana se murió de eso, el vecino se murió de aquello, allá se murieron tantos, acá se murieron tantos. Sí es cierto que se muere mucha gente, pero también es cierto que tú puedes llegar a la palabra y la palabra te puede sanar. Tú puedes ver en la Biblia, puedes ver en la palabra de Dios, vez tras vez cómo Jesús hizo milagros. Puedes ver cómo Jesús sanó a los que llegaban a Él. Dice la Biblia que venían muchos a Jesús y a todos los sanó. ¿Por qué no te va a sanar a ti? ¿Por qué no va a cambiar tu vida? Si Él lo hizo en otro tiempo, y dice la Biblia en Hebreos 11:8, que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él te puede sanar. Él no va a cambiar. Él te va a sanar. Si Él sanó, Él va a sanar mañana. Si sanó hoy, va a sanar mañana y te va a sanar a ti. Y no importa tu enfermedad, no importa tu situación, Dios te quiere sanar. Que no sea eso algo que te impida. No importa qué tan grande se vea, qué tan difícil, cuántas cosas te hayan dicho, incluso cuántas evidencias tengas de que estás enfermo, ¿sí? O cuántas evidencias tengas de que sí hay algo malo en tu vida o algo en contra de ti. Tal vez es algo económico, tal vez tienes problemas con tu economía, tal vez tienes una deuda grande. Sí es real, sí, pero la palabra dice que Él es tu sanador. Y así como es tu sanador, es tu proveedor. Y así como es tu proveedor, es tu escudo, es tu refugio, es tu buen pastor. Nada te falta cuando estás con Él, pero tienes que oír la palabra de Dios. Haz un espacio para que escuches la palabra de Dios, sí. Dale un espacio a Dios, dale un espacio a Jesús. Y así como este hombre, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Jesús te quiere perdonar, sí. Así que voy a hacer una oración pequeñita a favor tuyo, sí. Y dile a Jesús, Jesús, te entrego mi vida. Reconozco que te necesito. Tengo una situación difícil. Tengo una enfermedad. Tal vez es mi cuerpo, tal vez es mi alma, mi espíritu, pero te la entrego. Cambia mi vida, cambia mi corazón. Te recibo como Señor de mi vida y te entrego mi vida. Gracias porque me amas. Gracias porque me amas. Soy tan importante para ti. Gracias. Escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios.